Hola amigos, buenos días. Les saluda Carlos Vázquez, soy médico veterinario. En esta oportunidad quiero agradecer al ingeniero Julio Flores de Pasión por los Cuyes, también a Ramiro Valcárcel de Cuyes de Exposición. Agradecer sobre todo por la invitación a hacer una presentación sobre, sobre los probióticos en la producción industrial de Cuyes. Entonces inmediatamente vamos a proceder a compartir la pantalla para los efectos y decirle, a ver un momentito, déjeme ubicar esto acá para que no estorbe. Ya vamos a sacar el puntero láser. Ya, ahora sí estamos completos. Ya, vamos a trasladar esto, espera un momentito. Trasladar esto acá, pero lo menos posible. Ya está. Ya estamos. Ahora sí creo, ya. Bueno, muy buenos días. Vamos a esta mañana a tocar el uso de probióticos en la industria del cuy. Quiero agregar también que aquí está mi correo electrónico para las preguntas que me pudieran hacer. cvasquez.sajin@gmail.com. Todas las preguntas que quisieran hacerme, por favor, a ese correo. También, como sabe, estamos en el chat de ambos protagonistas, en este caso el ingeniero Flores y también del ingeniero Valcárcel, Ramiro. Entonces en esos chats también pueden hacerme las preguntas y gustosamente voy a responder. Entonces vamos a empezar rápidamente. He hecho una pequeña agenda, la historia de los probióticos, luego vamos a definirlos, vamos a hablar de sus beneficios, algunas pruebas de laboratorio que tengo que serán muy interesantes, les va a encantar, y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Entonces hablemos de la historia de los probióticos. Desde el inicio de la humanidad, digamos, ya los probióticos han venido siendo ensayados, digamos, de una forma sin conocimiento previo, pero por ejemplo, la humanidad o las personas de esa época buscaban que preservar los alimentos y lo lograron con algunas técnicas, por ejemplo, eh, con el uso de la sal, el secado de las carnes, luego vino la cerámica, ya pudieron usar el fuego y así han ido utilizando, digamos, algunas herramientas como para preservar sus alimentos. Con la finalidad finalmente de separar las bacterias que causan la putrefacción, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de dos grandes grupos, un grupo de bacterias que producen fermentación y otro grupo que producen la putrefacción, ¿sí? Entonces, en la Biblia también se menciona ya la fermentación del vino, el pan con levaduras, el pan sin levaduras. Entonces ya definían ellos que algunas bacterias generaban estos procesos, ¿no? Entonces hay muchas menciones a raíz de esto. Ustedes lo pueden buscar ahí en Google, ¿no? La fermentación del vino y la Biblia, y van a sacar muchos pasajes interesantes, historias muy apasionantes de toda la vida, ¿no? Entonces, en los años 77 después de Cristo, Plinio, un médico científico filósofo, eh, notaba ya que él podía curar las gastroenteritis con leche fermentada. Entonces, la leche fermentada después de un proceso, obviamente, de la actividad de estas bacterias. En los inicios del siglo XX, los griegos ya habían descubierto o habían determinado que ciertas bacterias, como el Bifidobacterium, por ejemplo, en los lactantes estaba siempre presente durante toda su etapa de la lactancia. Y digamos que ellos determinaron que eso era la causa por qué los niños tenían una alta inmunidad, ¿no? Entonces, eh, ellos sustentaban eso. En 1908, este ruso científico Elie Metchinkov eh, determinó, luego de un estudio, que en ciertos países donde se ingerían yogures o leches fermentadas,
tenían una población longeva. Entonces, ellos atribuyeron a que el consumo de este tipo de alimentos, ahora sabemos que con muchas bacterias probióticas seguramente, en estas poblaciones tenían una vida mucho más longeva, ¿no? Entonces, en 1954 ya se habló de los efectos negativos de los antibióticos que causaban en la microbiota intestinal. Recuerden ustedes que los probióticos, el concepto de probiótico es pro vida, ¿no? Probióticos, pro vida. Por el contrario, los antibióticos son antibióticos. Los antibióticos llegaron más o menos en 1928, descubierto por un científico que descubrió la penicilina, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que estos antibióticos no solo han venido para controlar las bacterias gram negativas, si bien es cierto, fue un gran aporte de la ciencia, también hay un problema con que estos antibióticos asimismo eliminan la flora bacteriana normal. Y probablemente eso es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Cuando nosotros medicamos, desestabilizamos las bacterias. Las Escherichia coli, las salmonelas, siempre están presentes en el intestino. Lo que pasa es que al agregar antibióticos, nosotros estamos controlando estas bacterias, pero asimismo estamos eliminando la flora bacteriana. Los antibióticos también tienen la capacidad, si bien es cierto, de eliminar, por ejemplo, la salmonella, la Escherichia coli, en el 90-95%, siempre y cuando un antibiótico sea, digamos, sensible o determinado por un antibiograma. Ese 5% de bacterias que son resistentes, luego del uso del antibiótico, son este 5% de bacterias las que se van a reproducir, ¿no? Entonces, la siguiente generación de bacterias son a partir de esta única bacteria. Les pongo un ejemplo. Una bacteria en 11 horas se multiplica 11.000 millones de veces. Para dimensionar, la población mundial son 7.000 millones de habitantes. Es decir, de una bacteria se reproducen 11.000 millones de bacterias. ¿Ya? Entonces quiere decir que en 24 horas, digamos, tenemos una nueva población de bacterias resistentes. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces es muy importante saber esto para ser conscientes cuando usemos los antibióticos. Entonces, en nuestro tema, referente a los probióticos, diremos que son bacterias beneficiosas que viven en el intestino y mejoran la salud general del organismo, trayendo beneficios como exclusión competitiva para bacterias enteropatógenas, ¿no? Enteropatógenas, estamos hablando de las gram negativas. Facilitar la digestión, la absorción de nutrientes, fortalecer el sistema inmunológico y sobre todo preservar la salud intestinal. Es un concepto general, pero creo que es importante. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios sanitarios al animal hospedador. ¿Sí? Entonces estamos claros que los probióticos, digamos, desde el principio de la humanidad existen. Es probable, según la teoría, digamos, evolucionista, nosotros inicialmente, o la vida se inició a través de las bacterias, ¿no? Entonces, y probablemente haya venido la evolución en los milenios de años y años, ¿no? Entonces, la vida se inició con las bacterias y las bacterias han creado un microambiente para vivir en armonía, ¿no? Es así que en los intestinos de los diferentes animales, si bien es cierto, las diferentes bacterias son similares, hay proporciones diversas, ¿no? En el intestino delgado o en el intestino grueso, en el estómago, son diferentes. En las aves, en el buche, hay otra microbiota, pero se especializan de acuerdo
digamos, a su sistema digestivo, ¿sí? Entonces, el objetivo de la adición de probióticos en las raciones para los animales es optimizar una producción animal mientras se logra también un buen estado sanitario a nivel intestinal. Es por eso que mi recomendación muchas veces es mantener en la dieta un probiótico en todas las etapas para estar repoblando constantemente. Por ejemplo, a veces tenemos medicaciones que tenemos que hacerla porque hay un problema, porque hay un sistema de estrés, hay un alimento contaminado, con sobrecarga. En cuanto a la sobrecarga, quiero decirles que no porque haya bacterias el animal se va a enfermar. Son las sobrecargas de, de, de estas bacterias eh, en el intestino que hacen que, en este caso, el animal se enferme, ¿no? Sucede, haciendo un paralelismo, lo que está sucediendo ahora mismo con la pandemia. Las personas de edad media no se están enfermando. Sin embargo, si van a un hospital donde hay una alta carga viral, eh, su sistema inmune no soporta esa sobrecarga y enferma. Sucede de una manera paralela, obviamente, con bacterias cuando también se sobrecargan. Yo he pasado muchas veces por los almacenes del Callao o los almacenes de Hilo. Uno puede ver rumas grandes de maíz y encima de las rumas de maíz hay, no sé, 100.000 palomas, 20.000 palomas, 30.000 palomas, comiendo y defecando y eliminando efluvios en cada momento. Ese maíz es el que se viene a nuestras granjas, ese maíz es el que procesamos. Por eso es importante tener un concepto de bioseguridad. No solo la bioseguridad del entorno, de implementar ducha, de cambiarse de ropa, de poner botas, sino también de lo que ingresa en el alimento. Una manera de bioseguridad. Por ello creo importante eh, hacer un programa de introducir los probióticos. He tenido grandes experiencias en el manejo de los probióticos, sobre todo en avicultura, donde implementando estos sistemas el consumo de antibiótico baja increíblemente, ¿sí? Entonces, sí se medica, pero cuando ya se opta por esta opción, muchas veces la medicación son 3 o 4 días y el cuadro se supera. Sí, sigamos avanzando. Hay muchas bacterias, las más importantes en este caso, bacterias del Lactobacillus, por ejemplo, el Casei, Plantarum, Reuteri, que son muy importantes, digamos, para el control del amoníaco. El Reuteri genera un tipo de antibiótico natural, digamos, para inactivar las bacterias patógenas, ¿no? Entonces, las bacterias se han organizado de tal manera que van a defender su ecosistema para ellas sobrevivir. Las levaduras, los hongos sobre todo, son importantes en el tema de la fermentación. Esa fermentación, al secretar alcoholes, va a cambiar el pH. El alcohol también tiene una función, digamos, deshidratante, ¿no? Eh, que rompe la biopelícula de las bacterias, entonces las van a inactivar. Es muy importante la inclusión de este tipo de levaduras digamos, en el cóctel de enterobacterias del tipo de lacto de los probióticos, ¿no? Esta es una relación de bacterias que generalmente están incluidas dentro de los probióticos. Hay una bacteria en especial, Aspergillus oryzae. Este Aspergillus oryzae secreta enzimas como la milasa, por ejemplo. La milasa se encarga de, como ustedes saben, del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Entonces, de los azúcares, de las azúcares. Entonces, por ahí la alta secreción y la alta cantidad de hongos de este tipo hace que la digestión mejore porque va a ser disponible la disponibilidad. Vayamos haciendo un paréntesis. ¿Qué pasa cuando usamos los antibióticos? No solo está dirigido
a los gram negativos, también está dirigido a todo este grupo de bacterias. Entonces, ahí viene el desequilibrio y nuestros animales se enferman. Eso sumado, obviamente, a factores ambientales, factores nutricionales, factores, digamos, de contaminación directa, ¿no? Que es el hombre el que lleva los contaminantes a los galpones, por ejemplo, ¿no? Sigamos entonces. Esta trilogía es importante anotarla porque la alimentación o la dieta que introduzcamos es muy importante, dado en el equilibrio, por ejemplo, en el equilibrio de la ración, que tengan las condiciones de kilocalorías, proteínas, minerales, vitaminas y todo lo demás, ¿no? Entonces, es importante. Como yo le decía, la dieta tiene que ver todo lo que ingresan. El intestino del cuy por lo menos mide entre 2 a 3 metros de longitud, todo el sistema digestivo, digamos, del cuy. Entonces, la superficie más amplia del cuy está en el intestino. Recuerden ustedes que tienen vellosidades, tienen criptas, y ese espacio es de repente 10 o 20 veces mucho más grande que la superficie corporal. Entonces, la posibilidad de contaminación muy alta es el intestino, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la dieta es un factor importante, más aún, repito, cuando ponemos antibióticos, nosotros que vamos a afectar la microbiota benéfica. Entonces, al afectar la microbiota genética, la benéfica, las posibilidades que el animal se enferma son altas. Sigamos, son los factores desestabilizantes, la ración, las medicaciones, como le digo, algunos virus, ¿no? Algunos manejos del ambiente, el amoníaco, los parásitos, los ácaros, ¿no? Las bacterias, obviamente, son los factores que desestabilizan. Y todo eso, cada uno de esos factores hay que controlarlo, ¿no? Entonces, no solo hay que ver el tema de introducir una microbiota en el alimento, también hay que eh, buscar implementar una microbiota saludable en el ambiente, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar de cómo actúan estos microorganismos eficaces. Hay dos términos muy importantes que hay que tener en cuenta. La eubiosis tiene que ver con la salud normal, ¿ya? Dice, mi intestino está en eubiosis, o sea, está en una condición de normalidad. Y la disbiosis es un desequilibrio de la microbiota, ¿ya? Entonces, quedémonos con dos conceptos. La eubiosis es la normalidad y la disbiosis es el desequilibrio de la flora, de la microbiota intestinal. Acá vamos a ver cuál es el mecanismo o vamos a hacer una simulación o vamos a poder gráficamente quedarnos con una idea. Estamos asumiendo que estos grupúsculos amarillos son bacterias y estos son sus receptores. Esta es la célula, los enterocitos, la célula del intestino. En la célula del intestino hay receptores, como pueden ver acá. Entonces, si hay espacios libres, obviamente las bacterias patógenas se van a adherir a la superficie de la célula del intestino, que son los enterocitos, y pueden introducir a vía sistémica y crear los problemas de sanidad, ¿no? En cambio, cuando hacemos bacterias benéficas, estas bacterias benéficas son tan abundantes que van a copar todos los receptores, entonces las bacterias van a quedar flotando. Estas bacterias tienen la capacidad, además, de formar una biopelícula, el moco intestinal, ¿no? Entonces hace que la distancia entre los enterocitos y las bacterias que están flotando en el ambiente sea un poco más lejano y no van a poder entrar. Asimismo, por el incremento de estas bacterias probióticas, las que están en celeste y en verde, ¿no? El aumento van a copar los receptores, se llenan de moco las criptas intestinales y las bacterias están flotando. Versus una situación donde las bacterias se incrementan porque hay pocas bacterias probióticas, digamos, no patogénicas. Entonces ellas se adhieren con facilidad, ¿sí? Otro concepto importante es que el pH
del intestino va de 2 hasta 11. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver que los lactobacilos viven perfectamente entre 3.5 hasta 6.5. Los lactobacilos, que son bacterias acidófilas. En tanto que las pseudomonas, los clostridium, pueden vivir un pH neutro de 6 a 8, ¿ya? Como un ambiente óptimo. Y los Escherichia coli, las salmonelas, viven en una condición óptima de un pH de 7 hasta 9. Es decir, que un pH 6, 5, las bacterias gram negativas tienen dificultad. Y cuando tienen dificultad de sobrevivir, se va a dar esta condición, ¿no? Que hay pocas bacterias, sí hay bacterias de Escherichia coli, Salmonella, pero predominan las bacterias Lactobacillus, también predominan, digamos, los Saccharomyces, y crean mucho moco, digamos, o mucus a nivel de las criptas intestinales. Entonces, la dificultad para las bacterias colonizar las vellosidades intestinales. Entonces, reforzando este tema, el pH en el intestino, o en general, el pH va de 2 a 11, hasta 14, ¿no? Entonces, digamos que los lactobacilos viven entre 3.5 hasta 6 de pH. Es un pH, una condición ácida. De 7 a 7 es un pH neutro, donde viven muy bien las pseudomonas, asimismo los clostridium. Y en adelante viven en un ambiente de confort, las bacterias salmonelas, las Escherichia coli, las pasteurelas. Es decir, que tenemos que, si nosotros hacemos un mecanismo por el cual mantenemos una predominancia de bacterias benéficas o probióticas, va a suceder este escenario, ¿no? Y si nosotros desequilibramos por A o B el pH del intestino y hacemos alcalino, por varios factores se pueden alcalinizar, hasta por el tema de dietas. Entonces puede suceder este mecanismo, ¿no? Entonces, es una cuestión de pH, la supervivencia de mayor o menor de cantidad de bacterias patógenas, ¿sí? ¿Qué mecanismos específicos de adhesión a la mucosa intestinal? Vamos a revisar teóricamente adhesión y colonización por parte de las cepas probióticas, ¿no? Entonces, el mecanismo de cerradura llave. En este caso estamos hablando de este escenario, ¿no? Donde prácticamente ellas copan todos los receptores. Ajá. Dice, otro mecanismo específico viene a ser la alteración de la estructura de las adhesinas de los patógenos en sus receptores por parte de enzimas. Es decir, estas bacterias secretan, las bacterias benéficas o los probióticos secretan enzimas que destruyen estos receptores. Entonces las bacterias van a seguir flotando y se van a ir con las heces, ¿no? Un tercer mecanismo, el incremento de la producción de la mucina o moco. Hablábamos de que cuando se produce moco, la distancia entre estas bacterias y la célula del intestino se agrandan. Entonces, estas bacterias no van a poder llegar a hacer daño a los enterocitos, ¿sí? Y finalmente, la secreción de péptidos antimicrobianos. Esto es muy importante. Hay unos trabajos que se están haciendo síntesis de péptidos antimicrobianos para el control de ciertas enfermedades, ¿no? De fencinas, también hay la reuterina, hay una serie de antibióticos, digamos, propios de estas bacterias. Por otro lado, ¿qué sustancias antimicrobianas producidas por los probióticos? ¿No? Entonces, ¿cómo es que estos probióticos eliminan a las bacterias, los ácidos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Los lactobacilos son especialmente ellos los que secretan algunos ácidos lácticos, por ejemplo, ácidos fórmicos y otros ácidos orgánicos que eliminan a las bacterias. ¿Por qué? Por un tema de pH. Hablamos de una reducción del pH, ¿no?
Entonces, habíamos dicho que en la reducción del pH estas bacterias no pueden sobrevivir. Algunos probióticos producen peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un potente desinfectante que tiene una función oxidante. Ustedes, escuchaba muchos de ustedes que usan el Virkon. El principio activo del Virkon es un peróxido de hidrógeno, ¿sí? Entonces, algunos probióticos lo secretan. Dióxido de carbono, también que eh, es un desinfectante natural. Asimismo, la producción de bacteriocinas, que son antibióticos, ¿no? Que le decía, ¿no? Que le decía, mencionaba antes. Y también alguna producción de algunas enzimas que se secretan en condiciones de las mismas bacterias patógenas. Entonces, esas enzimas que secretan las bacterias patógenas, entre ellas se atraen. Entonces, la cantidad, la cantidad suprema de bacterias benéficas hace que esto se inactive, ¿no? Finalmente, los mecanismos de acción de los probióticos, eh, la interacción de probióticos con los microorganismos es la exclusión competitiva. La exclusión competitiva tiene que ver con la competencia por nutrientes. Habíamos hablado antes también que eh, estos microorganismos benéficos, digamos que tapizan la mucosa intestinal impidiendo que se adhieran. Entonces, ellos inhiben esta interacción de los probióticos con los microorganismos patógenos, ¿sí? También la secreción de sustancias antimicrobianas. De otro lado, la interacción del probiótico con el epitelio tiene que ver con la secreción abundante de un moco o mucina para, digamos, tapizar, ¿no? Tapizar y a su vez, ese moco que se ve incrementado tiene un pH determinado. Y en ese pH determinado, cuando las bacterias patógenas quieren interactuar, bueno, pues se inactivan, ¿no? Porque ya hemos visto que las bacterias patógenas actúan mucho mejor en un pH alcalino que un pH ácido, ¿no? Lo que les remarco es, estas bacterias probióticas siempre actúan mucho mejor en un ambiente ácido, ¿no? La interacción con el sistema inmune, obviamente, estas bacterias estimulan constantemente el sistema inmune. Por ejemplo, hay algunos yogures que se han preparado especialmente con algunas bacterias que le dan a las personas que tienen VIH. Cuando ven que el CD4, que es la medida de inmunidad de estas personas, es muy bajo, le dan en la alimentación estos yogures hasta que el sistema inmune se recupere, ¿no? Y estos cócteles de probióticos justamente tienen una función de inmunomodulador. Entonces estos probióticos regulan el sistema inmune, ¿no? Eh, es muy importante entonces hablar de este tema, ¿no? Y digamos, la interacción del probiótico con la dieta tiene que ver con la producción de enzimas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del Saccharomyces, ¿no? Que tiene que ver con las fermentaciones, algunas bacterias que secretan enzimas, entonces tiene que ver con la digestión y la biodisponibilidad de los elementos. Vamos a ver una prueba de campo que hicimos, pero quería mostrarle antes esto. Este es un trabajo del año pasado, de 2019, y dice el efecto del uso de probióticos sobre el comportamiento productivo y conversión alimenticia en los cuyes hasta los 55 días de edad. Ya este es un trabajo, acá está la referencia, lo pueden buscar, ¿ya? Entonces, los que quisieran también la presentación, me escriben al correo, yo se los envío, no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces, se hicieron tres dosificaciones, 100 mililitros, 150 mililitros, 200 mililitros. Un grupo se le dio antibiótico y otro grupo se le dio el control. El consumo total de materia seca, ¿no? Este fue el consumo total. La ganancia de peso en el grupo que le dieron 100 mililitros fue superior a todo el grupo, a todos los grupos, ¿no?
el, el de menor incremento de peso fue el grupo que tenía control de antibióticos o promotores del crecimiento. Entonces, señores, hay que ponerle ojo y hay que acostumbrarnos a este tema que viene con los probióticos. No solo en la dieta, también hay que implementar un sistema de implementar probióticos en el medio ambiente para el control del amoníaco, para el control de insectos, ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, los probióticos vinieron para quedarse. Y esto es lo que hay que ensayar, pero hay que hacer un programa integral. Tienen que dejarse ayudar para, digamos, poder finalmente implementar este programa, ¿sí? Entonces, la ganancia de peso fue mayor en el grupo que le dieron 100 mililitros de probiótico. La conversión, 4.33 en 150 mililitros. La conversión fue de menor, 3.90, y de 200, igual, ¿no? Entonces, la conversión con antibiótico fue igual que este grupo control, perdón, con este grupo que le dieron 100 mililitros, y el grupo control, digamos que no se le dio nada, la conversión fue de 5. Lo importante acá es la ganancia de peso y el índice de conversión, digamos que es igual. Este valor realmente es probable que haya tenido algún defecto de lectura, no lo sé, pero fíjense la conversión en este grupo, en este grupo y en este grupo, con antibiótico, con 200 mililitros y 100 mililitros fueron igual. Pero la ganancia de peso fue muy alta a los 55 días en este grupo que se le dio 100 mililitros de control. ¿Qué bacterias se le dieron? Acá están: Enterococo, Lactobacillus reuteri, Fermenti, Johnsoni, Streptococcus toaleri, Pumilis, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? La inclusión en la dieta de cepas probióticas provenientes de la microbiota intestinal del cuy mejora el índice de conversión alimenticia en la etapa de crecimiento y engorde, en forma similar al uso del antibiótico y promotor del crecimiento, ¿sí? Entonces, obviamente 433 y el antibiótico 433, pero una mayor ganancia de peso. La ganancia de peso y el rendimiento de carcasa no fueron afectados por la suplementación del probiótico, ¿no? Entonces, sin embargo, acá podemos ver que hay el grupo con antibiótico versus el grupo de probiótico, casi 100 gramos de ganancia, ¿no? 99 gramos de diferencia, digamos, de ganancia de peso, adicional en el grupo que se le dio probiótico. ¿Por qué? Porque nuevamente los antibióticos no solo eliminan las bacterias negativas, también hace un control de la microbiota, ¿no? Entonces se genera un desequilibrio y las bacterias gram negativas aprovechan para afectar este sistema inmune deteriorado parcialmente o transitoriamente y penetran a los enterocitos y se van a la vía sanguínea y hacen una enfermedad sistémica, ¿sí? Entonces, se hizo un estudio también, acá está, por ahí les voy a dar la referencia, qué agentes bacterianos están relacionados con la mortalidad de cuyes reproductores en crianza de cuy. Creo que se hicieron 161, acá voy a leer brevemente, se analizaron 171 cuyes reproductores, de los cuales fueron 86% positivas a la presencia de bacterias en órganos parenquimatosos, ¿sí? Entre las bacterias identificadas se aislaron Salmonella en un 30%, Escherichia coli 22%, Estafilococo 14%, y así, otros 8%, ¿sí? Acá quiero ver algo más importante. También, y así de paso, pueden ustedes identificar qué bacterias están, digamos, afectando generalmente a los problemas en nuestra granja, tanto de tipo respiratorio como el de tipo digestivo, ¿sí? Entonces, fíjese, del mismo trabajo, acá está la referencia, lo pueden encontrar en el 2016, pero este trabajo se ha terminado en el 2019. Este trabajo es reciente, 2016 a diciembre de 2018. Se ha publicado en el 2019. Acá está la referencia, 2019, febrero creo que es, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen?
De las 171 muestras, el 30% fue salmonela, 28 Escherichia coli, el estafilococo fue 14%. Entonces, entre este grupo de las tres bacterias, ya tenemos nosotros casi un 65%, ¿verdad? 66%. Entonces, la ley de Pareto dice, si solucionas el 60 o el 70% de tus problemas, digamos que vas a tener una mejor condición para superar los otros, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ponerle atención a este problema. Y estas bacterias se exacerban simplemente por la disbiosis. Habíamos hablado de la disbiosis, que es el desequilibrio de la microbiota. Repito nuevamente, si nosotros diéramos una dieta probiótica permanente, vamos a mantener en control estas bacterias. Algunos de los criadores ya usan los probióticos como un programa, tanto en el alimento, fumigación en el ambiente y en el agua de bebida. Y nunca he sabido que haya tenido un brote severo de salmonela o de Escherichia coli, ¿no? Entonces, también quiero decirle, ¿no? Que más adelante también tal vez comprendan que estos probióticos es la antítesis de la desinfección, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros en la dieta, en el ambiente, en el día agua de vida, repoblamos constantemente estas bacterias, no podríamos estar implementando un programa de desinfección con VIRCON, o VIRCON, el peróxido de oxígeno, que es tan bueno, que es un excelente desinfectante. Estaríamos no solo eliminando las pocas bacterias, en este caso, si ya tenemos un programa instalado, de la gran negativa, sino la mayoría de los probióticos que estamos nosotros aplicando, ¿no? Entonces, hay que pensar desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, lo pueden revisar con calma. Estas bacterias son las que nos causan el 70% del problema. Salmonella, Escherichia coli, estafilococo, ¿sí? Mire, ve, aquí nosotros tenemos un producto para la exclusión competitiva, tenemos probiótico. He tapado el nombre para, digamos, no generar una intención, pero yo creo que en general los probióticos son buenos, en el mercado hay muchos, sin embargo, en la diversidad de la microbiota que puedas introducir está la diferencia, ¿sí? Se hicieron muestras con alimento peletizado, ¿sí? Y se dieron dosis de este probiótico, medio kilo por tonelada, 750 gramos por tonelada, 1 kilo por tonelada, y la lectura fue hacia las 24 horas, ¿sí? Y a las 48 horas. A las 24 horas, con 1 kilo por tonelada, la reducción de unidades formadoras de colonia de un alimento contaminado con salmonela, se hizo una contaminación, alimento balanceado de pollos más salmonela, ¿sí? Entonces, este alimento, nuevamente repito, se mezcló con este premix de probiótico medio kilo, 750 y 1 kilo por tonelada, ¿sí? El asunto es que con medio kilo por tonelada a las 24 horas hubo una reducción del 51%. Con 1 kilo por tonelada, digamos que hubo una reducción del 94%. Y en el control positivo, las bacterias seguían, digamos, su curso de reproducción. Es decir, que en tanto y en cuanto haya materia orgánica, estas bacterias se van a reproducir, excluyendo a las bacterias, en este caso de la salmonela que hemos contaminado, ¿no? A las 48 horas, segunda lectura, a las 48 horas, vemos que 1 kilo por tonelada no había cero, se hicieron 3 muestras, obviamente, cero bacterias, cero bacterias, cero bacterias, un 100% de control. Esta prueba se hizo el 2017, ¿ya? El año pasado, con una exposición que hubo en Lima, yo hice nuevamente en otro laboratorio importante. Láser es un laboratorio muy serio. Luego hicimos en CERPER, que es un laboratorio de referencia también,
nuevamente una nueva evaluación con el mismo modelo. Hicimos la misma prueba, alimento, contaminamos con maíz partido, ¿no? Y lo contaminamos con salmonela. Nuevamente, hacia las 24 horas, ¿no? Esto fue la muestra de, ¿sí? Acá, perdón, acá está la conclusión. A las 24 horas, ¿sí? Y a las 48 horas. Medio kilo por tonelada, 750 gramos por tonelada, 1 kilo por tonelada. A las 48, a las 24 horas hubo una reducción con medio kilo por tonelada de 36%, 750 gramos, una reducción de 65% y 1 kilo por tonelada, 94% a las 24 horas, repitiendo un poco lo que habíamos dicho antes. Y a las 48 horas, medio kilo por tonelada, hubo un 77% de reducción y 1 kilo por tonelada, un 100% del control de la salmonela. Este alimento lo habíamos contaminado previamente con salmonela. Entonces, esta prueba es del año pasado, es decir, acá está 2019, en noviembre, octubre 2019, ¿ya? Entonces, esta prueba es más reciente y lo que confirma que los probióticos tienen no solo una actividad, digamos, de exclusión competitiva con las bacterias, ¿no? Esta es una prueba in vitro, o sea, tomamos alimento, lo contaminamos y echamos los probióticos, hizo un sobrecrecimiento, es decir, estos probióticos, en tanto y en cuanto haya materia orgánica, ellos se diseminan, no siguen su proliferación. Como yo le decía, en 11 horas cada una de las bacterias se reproduce 11.000 millones de veces, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cómo es la potencia de este probiótico, ¿no? Sigamos. Este es otro tema muy importante. Hicimos una prueba para medir, digamos, la proteína digerible, ¿ya? Entonces, hicimos una prueba con dos tipos de alimento. En este caso fue de soya para medir la torta de soya. Y en la muestra control, finalmente la conclusión es que en proteínas digeribles tenía un 81% en el grupo control. En el grupo tratado, 85%. Es de 85% de proteína digerible. Es decir, estas bacterias tuvieron una reconversión o una mejora en la calidad de la proteína soluble o digerible, ¿no? Entonces, de 81 a 84 son 4 puntos de proteína digerible, digamos, ¿no? Entonces, porque este grupo fue una soya tratada con un premix de un probiótico, ¿no? Como le digo, muchos probióticos funcionan de manera igual, pero el nuestro tiene un tema de diversidad de microorganismos eficaces, ¿no? Entonces, queda claro que las bacterias tienen una actividad sobre las proteínas in vitro. Yo les digo finalmente, si nosotros tenemos los probióticos que actúan in vitro sobre la materia orgánica, mucho mejor lo hará donde hay temperatura, en el intestino, por cierto, hay temperatura, hay humedad y hay nutrientes, ¿no? Como un bolo predigerido. Entonces las bacterias se reproducen exponencialmente, ¿sí? Entonces, yo lo que le quiero decir es que estos probióticos sí funcionan, es un tema. En la cuestión de control de larvas de insectos, este fue el grupo control y este fue el grupo tratado y este fue el grupo control. Estos grupos son los grupos control, ¿sí? ¿Qué pasa acá? El grupo control, el grupo tratado, que es esto, las larvas se mueren. ¿Por qué se mueren? En el grupo tratado, en estos grupos tratados. Y en estos grupos no hay, ¿por qué? Porque salieron a volar, salieron a otros sitios, ¿no? Entonces no lo encuentras. Tú tienes que la larva de moscas o de alfitobius, ¿no? Escarabajos, y
mosca y alfitobius, digamos que ellas mueren en la cama por el efecto de estos microorganismos. Sin embargo, cuando uno no los trata a la cama, las moscas y los escarabajos salen a volar, ¿no? Entonces no lo encuentras en la cama. Entonces ahí demuestra que este producto sí es efectivo también. Otra prueba, estas fueron las pruebas tratadas, ¿no? Encontramos las larvas entonces, encontramos las larvas acá, y aquí no hay nada, grupo control, ¿ve? No hay larvas. No hay larvas, ¿por qué? Porque salieron a volar, ¿sí? Y las que las tratamos, están las larvas ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué beneficios? Vamos ya cerrando. ¿Qué beneficios tenemos? Reduce el riesgo de infección de translocación bacteriana, la replicación, disminuye la contaminación en la carcasa. ¿Por qué? Porque al mantener en el intestino solo bacterias benéficas, cuando hacemos el beneficio, por accidente muchas veces parte de las heces se va en el agua y se contamina, pero si uno por accidente, nuevamente repito, llegara a lesionar el intestino y heces en el agua, eh, en su mayoría son bacterias gram positivas o bacterias benéficas del medio ambiente. Entonces, disminuye la calidad de carcasa. Lo que hemos determinado es que la vida en anaquel es mayor cuando utilizamos este tipo de bacterias, ¿no? Disminuye la producción de urea y amoníaco. ¿Por qué? Porque estas bacterias secretan eh, unas enzimas para destruir la otra enzima que es la ureasa. La ureasa es la que transforma finalmente el nitrógeno en amoníaco, ¿sí? Entonces, ya tengo muchas experiencias ya con el uso de estos probióticos. La primera observación que se puede hacer es sobre el control de olores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un control del amoníaco. Y disminuye el porcentaje de mortalidad, obviamente, ¿no? Porque va a haber menos bacterias patógenas, el incremento del desempeño, como hemos visto, un antiinflamatorio y mejora el sistema inmune, ¿no? Algunas conclusiones y recomendaciones. Eh, el resumen sería, las interacciones, dice así, las interacciones entre la microbiota intestinal y el propio intestino y el alimento son las responsables de la salud intestinal del animal. Esa trilogía que hablamos al inicio, ¿no? Esa trilogía entre el alimento, el intestino y la microbiota. Tienen que estar muy bien en estrecha relación. Es por eso que insisto que una dieta con estos probióticos en forma permanente, si tuviéramos un tema de quiebre de la salud y tuviéramos la necesidad del antibiótico, vamos a tener que hacerlo. Pero como está en forma permanente, dejamos de dar dejamos de dar el antibiótico, inmediatamente se va a repoblar porque en el alimento está, ¿no? Entonces, es muy importante mantener un alimento con microorganismos eficaces en forma permanente. Obviamente la eubiosis es muy importante en la salud intestinal del ave, ¿no? Hablamos de términos de la eubiosis y la deubiosis. Disbiosis, ¿no? Entonces la eubiosis tiene que ver con la normalidad. Tenemos que mantener una eubiosis, que es un equilibrio de las bacterias benéficas en supremacía sobre las bacterias gram negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque las van a excluir a través de copar los receptores, a través de secretar ácidos orgánicos, ¿no? El pH, hablamos del pH, también es secreción de bacteriocinas, son antibióticos naturales, formando el moco en el intestino, y probablemente si nosotros adicionamos estas bacterias, se van a mejorar la digestión y con ello una mejor salud finalmente, ¿no? La microbiota intestinal puede verse desestabilizada por la ración, bacterias patógenas, medicaciones y el medio ambiente. Claro, esto de acá son los causantes, digamos, ¿no? El manejo, por ejemplo, mucho frío. Ayer conversaba con un señor de Junín, voy a mencionar su nombre, y me decía que tenía problemas con el frío, ¿no? Que las temperaturas
llegan hasta 2, 3 grados, hasta 5 grados, 2, 4 grados. Entonces, me decían que que sus cuyes no crecían. Obviamente, no va a crecer porque tiene primero un tema de cantidad de energía que tiene que tener la dieta, ¿no? Entonces, hay factores que hay que tener en cuenta para, a ver, vamos a buscarlo. Varón de Junín, el señor Vargas, me llamó justamente, ¿no? Entonces, el tema del medio ambiente es importante, ¿no? Criar en la altura no es igual que criar en la costa, obviamente, ¿no? En la altura tienen otras condiciones de climática que puede afectar el rendimiento productivo, ¿sí? Los probióticos son microorganismos que ayudan a mantener la eubiosis intestinal, mejorando la salud del hospedador, obviamente. Los probióticos disponen de diversos mecanismos de acción, siendo exclusión competitiva un mecanismo de suma importancia. La exclusión competitiva, como yo le digo, si estas bacterias benéficas actúan in vitro, en el intestino, actúan mucho mejor por un tema de pH, nutrientes y también temperatura, ¿no? Entonces ellas se proliferan mucho más rápido y entonces van a crear la eubiosis o el equilibrio intestinal en supremacía sobre las bacterias gram negativas. El Lactobacillus plantarum, por ejemplo, es muy importante en el tema de exclusión competitiva, crear el moco en el intestino para aislar a la bacteria, la respuesta inmune, metabolismo y, digamos, autoinmunidad. También se dice que la administración conjunta de probióticos y Saccharomyces, por ejemplo, en pollos, es una buena estrategia para combatir problemas entéricos como la salmonela, ¿no? Campylobacter costridioides. Entonces, esto también sucede en los cuyes. Yo lo puse como ejemplo porque toda la vida hemos trabajado mucho en esta industria, pero yo he visto ya muchos resultados en la industria justamente del cuy. Y de esto puede dar fe alguno de sus compañeros, colegas que lo pueden consultar y me pueden dar una buena referencia, ¿no? Obviamente con la diversidad de estos microorganismos, por ejemplo el plantarum, eh, tiene que ver con la reducción del amoníaco sobre todo, ¿no? Que secretan enzimas que destruyen la ureasa, que es la que transforma finalmente en amoníaco. Bueno, yo he terminado. Espero que sea de utilidad esta presentación. Como les digo, finalmente pueden escribirme a este correo para absolver sus preguntas, o si no, en el chat también pueden hacerme preguntas con una arroba, Carlos Vázquez, para responder sus inquietudes, ¿sí? Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Adiós.